fue importante porque en ese momento la tecnología, trabajábamos en el cine con una tecnología análoga y todos los procesos, inclusive no se podían hacer acá. Buena parte de esos procesos nos tocó hacerlos en Estados Unidos, en Venezuela, en otros países. Ir a revelar a Argentina, a México. A México, a Estados Unidos, todos los procesos por fuera porque tecnológicamente no había. Había algunos técnicos preparados de gente que había estudiado en Estados Unidos, fotógrafos, directores, escenógrafos, directores de arte, y que pues se fueron como consolidando alrededor de algunas propuestas de Proimágenes, que era el ente, en ese momento se llamaba Focine, que pues daba los recursos para promover el cine. Profesora Amaya, ¿cómo está usted? Qué honor y placer. No, para mí es una gran posibilidad de poder transmitir sobre todo lo que he tenido a través de mi vida, que es la experiencia en la producción del cine y de la televisión. Entonces, eso pues es una gratificación el poder comunicar y pues tener esta entrevista con usted y que usted a su vez a través de la cátedra la pueda visualizar con sus estudiantes. ¿Cómo ve a Gabriel García Márquez y cómo lo ha visto siempre? Porque lo sabemos de una manera muy profusa, muy interesante. Bueno. Que ese ejercicio cinematográfico, por ejemplo, que tuvo Gabriel García Márquez muy intenso, entra en el ámbito de la educación superior, entra en el ámbito mismo de los desarrollos cinematográficos y entra en el ámbito de un académico como usted. El cine tiene unos procesos creativos y de producción que son la base del cine, de la televisión, que tiene que ver primero con una serie de etapas. El cine se hace por etapas, una etapa básica de planeación, una etapa de preproducción, una etapa de producción y una de post. En esas etapas de planeación hay varios temas que son fundamentales y es la investigación. La investigación da la base fundamental de la narrativa de la historia, que son algunos de los elementos con los que uno pudiera visualizar qué tipo de realizador, de director, de cineasta es una persona como García Márquez. Yo tuve la oportunidad, por ahí por los años 70 y 80, de acercarme mucho a un grupo de cineastas de la costa. Entre ellos estaba Pacho Botía, con el que hice una película de largometraje que se llama La boda del acordeonista. Muy bella, por cierto. Allí, pues con ese grupo de amigos, conocí también a Heriberto Fiorillo. Fiorillo en ese momento, pues, era una persona muy destacada en la cultura costeña y con él me acerqué mucho al carnaval. Al Carnaval de Barranquilla. Carnaval de Barranquilla. Estamos tras sus figuras del carnaval, tras sus máscaras preciosas, Sí, señora. Profesor. Y con ese acercamiento al carnaval empecé a encontrar pues esa magia que hay detrás del carnaval, todas esas historias, y dentro de esos mismos amigos y realizadores costeños empezamos a visualizar algunas historias. Una de ellas que realizó Heriberto Fiorillo era una historia de una monja en carnaval que se la lleva al carnaval y termina perdida en el carnaval. Y se acaba la monja. Sí, queda en el carnaval rumbeando. Fantástico. Eso incluso no necesita ser ficción, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues, conocimos el carnaval, fui en varias oportunidades
con la empresa que trabajaba en ese momento, que era Audiovisuales, una empresa adscrita al Ministerio de las TIC, de comunicaciones en ese momento, y pues con esos documentales empecé a acercarme a la esencia del carnaval, que he ido encontrando, y sobre todo en personas conocidas de García Márquez, en personas relacionadas, porque por ejemplo Heriberto Fiorillo fue el fundador del carnaval cultural de Barranquilla. Y todos ellos estaban ahí muy metidos en el tema, todos habían hecho películas, Pacho Botía había hecho su primera película. También Heriberto hizo una película sobre el carnaval y fuimos poco a poco conociendo cómo ese carnaval es un momento de creación absoluta que va desde el pueblo, desde la cultura básica hasta todos los niveles artísticos y sociales. Allá hay carnaval hasta en los grandes clubes. Entonces, ahí se van encontrando unas historias a través de lo que la gente refleja en su disfraz, frente a las comparsas. Hicimos, por ejemplo, ese documental sobre la preparación del carnaval. El carnaval puede tardar 1 o 2 años en preparación. La comparsa, lo que van a bailar, cómo se van a vestir, en fin. Entonces, eso es un proceso creativo muy interesante. Todo eso... Es un laboratorio. Exactamente. Y todo eso lo visualicé sobre todo conjuntamente con Gloria Treana, la hermana de Jorge Alí, que era profesora en la Universidad Nacional y ella montó primero en Colcultura una serie de documentales y luego nosotros allá en Audiovisuales se montó la serie Yurupari. Yurupari era una serie de documentales sobre tradición popular. Tradición popular. Tradición popular. Una serie además que vimos los colombianos en la sala de nuestra casa o en el cuarto de nuestra casa como una acción inmediata de una televisión pública. Eso es muy importante y cuéntenos por qué, pedagógicamente hablando. Bueno, pero primero pues fue importante porque en ese momento la tecnología, todavía trabajábamos en el cine con una tecnología análoga y todos los procesos, inclusive no se podían hacer acá. Buena parte de esos procesos nos tocó hacerlos en Estados Unidos, en Venezuela, en otros países. Ir a revelar a Argentina, a México. A México, a Estados Unidos, todos los procesos por fuera porque tecnológicamente no había. Había algunos técnicos preparados de gente que había estudiado en Estados Unidos, fotógrafos, directores, escenógrafos, directores de arte, y que pues se fueron como consolidando alrededor de algunas propuestas de Proimágenes, que era el ente, en ese momento se llamaba Focine, que pues daba los recursos para promover el cine. Entonces hicimos esa serie de trabajos fílmicos donde pues nos acercamos a través del documental a el cine de ficción y nos fuimos juntando. Allí se fueron untando de cine, se fueron metiendo allí en un sitio de donde uno jamás sale, ¿verdad? Sí. La cámara se vuelve parte del cuerpo de uno. Pero es una relación maravillosa porque es el instrumento de creación. Claro. Entonces, efectivamente, ya uno con un instrumento propio puede expresarse. Mire, cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, yo estudié en Nueva York, en universidades de Queens y de Brooklyn, y allí pues mi mente era, lo que uno pensaba era que tenía que conocer su cultura para poder transmitirla. Claro. Entonces, esa oportunidad de Yurupari, de conocer cultura, pueblo por pueblo, acción por acción, me pareció maravilloso. Y entonces dije, no, eso es una forma estupenda de poder tener elementos suficientes como para
dirigirme a la sociedad. Cuando estábamos aquí, profe, en esta preciosa casa donde usted habita con su esposa y me imagino que han pasado sus hijos y hay tanta maravilla de memoria en una estética sin par. Me estaba contando que con Alfredo Molano, casi que como él escribió a lomo de mulas, subían cámaras en mulas para llegar ¿a dónde? Bueno, eso fue otra junta bien interesante que se generó desde la universidad. Primero, obviamente, como le digo, con la serie Yurupari con Gloria Tena, pero después tuve la oportunidad de conocer a Alfredo Molano, un sociólogo también egresado de la universidad, con mucho reconocimiento, un excelente escritor. Un periodista sin par. Sin par, exactamente. Y allí empezamos a hacer una serie que se llama Travesías. Sí. En principio buscaba reconocer cómo se fue armando Colombia, por dónde llegó, cuáles eran sus caminos, cuáles eran esos espacios por donde se movía la civilización que entró básicamente por onda y hacia adentro y se fueron moviendo. Entonces, ahí con Alfredo hicimos una serie de travesías. Hicimos una primera travesía que se llamaba del Amazonas al Orinoco. Entonces uno se mete ahí por el río Negro, llega a una esquina fronteriza donde está frontera de Venezuela, Brasil y Colombia, y por el río Negro pues puede bajar hasta el Amazonas. Imagínese. Entonces nos fuimos por esas aguas. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y efectivamente, él con su genio periodístico y nosotros acompañándolo técnicamente con la parte documental, iban contando las situaciones, los puntos de vista, lo que estaba pasando en las riberas de esos ríos. Usted me dejó muy inquieta cuando compartió con nuestra cátedra un trabajo extraordinario que se llama Trilogía de Amores y Delitos, una idea original de Gabriel García Márquez en la que usted tiene que ver mucho porque estuvo un título como Bituina, otro llamado El alma del país. Al alma del maíz. El alma del maíz, perdón, y Amores ilícitos. Y aquí entramos a un escenario muy importante. Restaurar eso que usted enseña, eso que usted investiga, eso que le ha permitido ir a un laboratorio cinematográfico y después enseñarlo. ¿Por qué? Y bueno, sobre una idea original de García Márquez encontramos ya estas películas recuperadas para que esta apropiación social de conocimiento llegue sobre una trilogía tan importante del cine colombiano. Aquí está el documento que usted nos dejó ver. Qué lindo que es. Bueno, en ese asunto de la trilogía de Amores y Delitos, pues nuevamente el grupo se fue consolidando a raíz de conocer a Fiorillo, también a Pacho Botía y a Sara Harb, a varios personajes del cine de la costa, pues nos fuimos consolidando, digamos, en los tratamientos temáticos e intereses por el cine. Allí con Heriberto, que en ese momento pues trabajaba con la Cueva y el Festival de las Artes, pues se fue generando esta idea, sobre todo a través de audiovisuales, y allí pues se fue poco a poco visualizando la idea, hasta que allá en audiovisuales nos comunicaron que efectivamente García Márquez pues tenía una idea original de montar una serie de narrativa sobre unos momentos de la historia de Colombia. Como les decía en un principio, este proceso de hacer cine, uno de los fundamentales es la investigación. Sí. Y para eso, pues de alguna manera, García Márquez
consolidó un grupo de investigadores y conformó un grupo de investigadores y les dio la tarea, le digo, vean, vamos a mirar sobre estos temas, que se pusieron de acuerdo, se reunieron y empezaron ellos a trabajar. Fueron a los archivos de la época y cada uno se encargó de algunas historias, fueron consiguiendo la información. Yo por mi lado, pues como yo soy productor, que me encargo un poco más de la parte administrativa, organizativa y obviamente también creativa, pero es más en la consolidación de los proyectos. Hoy en día uno ve que Spielberg es un productor. Uno ve que Scorsese es fundamentalmente un productor de su propia imagen, de su propia creación, de su propio desarrollo. Eso es realmente importante, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo que es que nosotros los productores somos los que viabilizamos, digamos, organizativa, financiera y administrativamente. Por ahí se conduce la imagen, claro, ¿verdad? Y su desarrollo. Le cuento una... ¿Por ahí se conduce el escenario creativo, profesor? Claro, también, porque es que, ¿qué pasa? Que el productor no solamente busca la plata, sino tiene que contratar a los directores, tiene que contratar a los actores, tiene que buscar las locaciones y conjuntamente con ese equipo de producción, pues van armando la historia. Todo 24 cuadros. Exactamente. Entonces, pues allí fuimos como con esa experiencia que había tenido con el grupo de la costa, sobre todo en la primera película de largo que hice con Pacho Botía, que era La boda del acordeonista. Una hermosura. Ahí yo pienso que empecé a sentir un poco la sensibilidad de García Márquez, para mirar esas historias, para ver esos paisajes, para ver los grupos sociales en que estaban involucrados. Y ahí pues obviamente fuimos consolidando un grupo de trabajo importante. Yo allí fui el productor y pues una vez terminamos la boda, pues fueron apareciendo otros proyectos que hicimos con Fiorillo y que hicimos con el resto del grupo. Pero, como le digo, básicamente esa función del productor tiene que ver con coger esa idea y lograrla. Y lograrla no de acuerdo como piensa el productor, sino como la visualiza el investigador, el director, el guionista. Y el paisaje, y la región, y su gente, y todo. Exactamente, entonces ahí va uno. Bueno, para esta serie de Amores y Delitos, por ejemplo, yo conocí a Luis Alberto Restrepo, que es uno de los realizadores que trabaja actualmente con Caracol y con varias empresas y con las que hice bastante trabajo. Pues lo primero que hicimos fue hacer un largo viaje en busca de cuáles eran los escenarios. Porque, en la Colombia profunda. Claro. Fuimos hasta... sobre la que ha escrito Gabriel García Márquez. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, el primer viaje que hicimos, lo hicimos al norte de Santander, donde hay un paisaje extraordinario con unas formaciones rocosas y demás. Y iniciamos ese viaje, fueron varios meses de viaje mirando municipios, porque pues Colombia tiene unas maravillosas bases arquitectónicas, unos pueblos muy bien restaurados, muy bien mantenidos. Sin embargo, pues el desarrollo social lleva a que el alcalde lo primero que quiere hacer es tumbar el parque y hacer allí un parque de diversiones para los niños, que la palomera, y pues poco a poco la forma física del pueblo se va transformando. Claro. Entonces, pues eso era alguna dificultad. Pero bueno, finalmente encontramos en esa primera vida donde podrían ser los lugares en donde podríamos rodar estas películas sin un costo tan alto, porque por ejemplo, cuando estuvimos en Cabrera, Santander, un parque muy interesante, muy infantil, pero nos tocó tumbarlo todo absolutamente, traer volquetas, traer tierra, levantamos el pueblo. Una producción como tal. Una producción, y además muy interesante porque cómo le llega uno a un pueblo y le dice, oiga, queremos tumbarle su parque. Eso es difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a ver cómo le llegamos.
Entonces fuimos a las fiestas de Cabrera con anticipación el año anterior y les hicimos un documental de ellos rumbeando, haciendo sus tradiciones y todo. Y cuando ya estaba listo el documental, los citamos y les mostramos el documental. Y ahí en ese momento que sentíamos que ellos ya estaban poco más preparados, tenían más confianza en nosotros, pues les propusimos que queríamos hacer la película, la primera película allá. Esa película, pues no era fácil de hacerlo porque pues siempre los accesos y el soporte de logística no es tan fácil, o sea, llevar 70 a 80 personas a un pueblo donde no hay hoteles, donde no hay restaurantes, donde hay poca cosa, pues no era fácil, pero finalmente decidimos hacerlo, esa primera película, en Cabrera, Santander, en Villa de Leyva, en una vereda de Villa de Leyva que queda arriba hacia la montaña, en Villa de Leyva, en Cabrera y sí, en los alrededores de Villa de Leyva, básicamente. Obviamente, pues ahí hablamos con las autoridades, ya con el nombre del maestro García Márquez detrás, pues se nos abrieron las puertas y empezamos a buscar los sitios específicos, puntuales, que tal puente colonial, que tal casa, que tal marco de la... Toda la cita de rigor que había que... Toda la parte de soporte administrativo, para que las alcaldías, para que todos, para que la misma sociedad, como le digo, no es nada fácil llegar a un pueblo y decirle, oiga, le vamos a tumbar su parque. Pero lo logramos y en la segunda oportunidad, que ya después de que ellos vieron el documental, nos dieron el permiso para grabar en Cabrera. Luego, pues ya son cuestiones del oficio de organizar logística, transporte. No era fácil. Eso, Cabrera... Es que el cine es muy costoso. Sí, Cabrera no quedaba tan cerca del sitio, era como 1 hora y media larga hasta que llegáramos a las locaciones. Estaba lloviendo y estas carreteras eran un jabón. Nosotros en bus, con equipos, con todo. Pero bueno, llegamos y... pues ya con el equipo, pues con los que yo había trabajado, con Luis Alberto, con Patricia, con todo con Heriberto, empezamos a conformar un elenco, que es fundamental porque en ese momento Audiovisuales era una empresa industrial y comercial del Estado y pues tenía unos espacios en el canal, creo que era el 1 o el 9. Y pues había que hacer una propuesta que le llegara a la gente, porque pues es una inversión grande y era una oportunidad para tomar un tema cultural y dejar una memoria y trasladar ese conocimiento. Y eran 35 milímetros además. En 35 y en 16 y en tecnologías que no teníamos aquí en ese momento, por ejemplo, para el revelado. Nosotros hicimos esas 3 películas en Super 16 y me tocó contratar un laboratorio en Estados Unidos que era el que me daba el revelado, me daba la posibilidad sí, de empezar a hacer la película. Entonces, ¿Y para la edición, profe? Pues aquí sí había equipos de edición. Sí. RTI y otras empresas que habían en ese momento habían traído, primero había un laboratorio. Y ese laboratorio, obviamente, al tener esa facilidad, pues tenía máquinas de edición y demás. Y pues haciendo pues algunos cruces ahí, logramos ponernos a editar. Obviamente también con el conocimiento que yo había tenido haciendo los documentales, las películas, conocí a algunos técnicos con los que se podía editar y montar toda la película. De hecho, pues después de que pues terminó la etapa de investigación, ya ellos ya tenían los temas listos, con la idea de García Márquez, de estos investigadores, se empezaron a visualizar cuáles iban a ser los directores y los guionistas. Qué difícil guionizar eso. Una cosa
es la literatura y otra el guión cinematográfico. Tiene usted toda la razón. Háblenos de eso, por favor. Mire, a veces son detalles hasta simpáticos y uno dice, bueno, por ejemplo, en la película de Amores Ilícitos, pues la película empieza en una tarde de fiesta popular y entonces pues ellos se conocen allí y pues se van a su cuarto allá, a la intimidad. Y entonces los directores hablaban con los investigadores, bueno, ¿cómo era la pijama? ¿Cómo? Y decían los directores, y bueno, ¿cómo vamos a generar cierto sentido de intimidad? No, entonces le dijeron, mire, eso era una túnica blanca y pues el resto lo que se necesitaba, pero eso era. Entonces decía, y bueno, y nosotros cómo vamos a crear algún sentido erótico de estas escenas. Pero finalmente, pues se dieron al posicionamiento de cámara y pues direcciones y logramos hacer esas escenas. Pero hasta en eso, en con qué pijama dormían y cómo era el tema. Todo el detalle que se necesita para esto. Bueno, luego, luego pues obviamente el escenario físico, la habitación, la cama y todos los elementos técnicos alrededor. Toda la dirección artística, la escenografía. La escenografía, la fotografía. El guión técnico, el guión literario. Técnico, sí, el guión técnico, el guión literario. Y pues todos esos instrumentos que tiene el cine como para organizarse. Entonces se contrataron algunos guionistas conocidos de los directores, entre ellos Humberto Dorado, que también hace uno de los personajes en una de las películas. Otro de los guionistas fue Juana Uribe. Fantástica ella, ¿no? Sí, muy buena, excelente. Muy buena. Y pues otra de las guionistas fue Patricia Restrepo y algún compañero de Luis Alberto que también escribe bastante bien y ellos se pusieron a escribir sobre las historias que habían conseguido el grupo de investigadores que concilió García Márquez. Y allí entre ellos investigación, consulta, guión, y pues se fueron armando los guiones hasta que logramos tener esos 3 primeros guiones. En principio iba a ser más que una trilogía. Casi que una construcción colectiva. Sí, exactamente. Por supuesto, qué difícil, además. Entonces, con eso, pues ya con los directores empezamos a lo particular, a buscar las locaciones, a buscar los actores, los técnicos, armar un equipo contundente, pero sobre todo una cosa que es una de las más complejas del cine, que es la consecución del dinero. Esa sí está muy de para arriba. ¿O no? Siempre ha sido así, ¿no? Pero mire, en estos días salió un reportaje de Woody Allen, y el que dice, yo quisiera hacer otra película, pero no quisiera repetir el tener que conseguir la plata para hacer la película. Claro. Aquí puede ser un parto hasta de 2 y 3 años, mientras participa en una convocatoria, mientras consigue unos coproductores, mientras se va armando y se va logrando un recurso. Afortunadamente en ese momento pues había algunos administradores en audiovisuales y se consiguió el recurso a través de ellos y de algunas instituciones que ayudaron con el tema. Pero conseguir la plata, eso es lo más complejo, sobre todo en un país donde se visualiza que el cine de cultura sí es muy interesante, social, pedagógicamente es muy importante, pero aquí lo que manda es el cine comercial. Entonces, aquí lo ponen en una sala de cine donde al frente están pasando a Robocop, pues nada que hacer. Nada que hacer. Sí. Entonces, por lo menos a nosotros nos tocó ir a
a las películas del matiné del Teatro Santa Fe, donde había 3 películas al tiempo para ver, y yo no sé de dónde se la jugaban, pero uno entraba a la película, ¿no? Y uno la veía y hacían cosas extraordinarias. Hoy todo se va por otro camino y conseguir ese dinero, conseguir esos mira, por ejemplo, una de mis egresados estudiantes, que se llama Ciro Guerra, hizo El abrazo de la serpiente. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto se gastaron? $1 millón. Claro. $1 millón. Y yo digo, ¿qué más no se puede hacer socialmente con $1 millón? Eso es una plata enorme, es una apuesta pues muy contundente. Muy contundente. Entonces, pues ese proceso, y sobre todo hay otra cosa que aquí es bien particular, la recuperación de ese dinero. O sea, yo me gasté en una película $1.000 millones. ¿Qué me quedó? Sí, obviamente quedó el contenido de la película, la narrativa, la historia, todo ese tema, pero a nivel de inversión, para un país donde debería tener una industria, pues eso es muy difícil. Muy difícil. Entonces, cada vez que uno se pone a hacer una película, tiene que arrancar prácticamente de cero. De cero. Sí hay instituciones aquí, como por Imágenes Colombia, como los ministerios que ayudan, pero de todas maneras esa consecución es muy agotadora, que cuando finalmente llega uno, pues uno como productor tratando de hacer la película lo más fiel a lo que se la imaginó el director, el guionista, todo el grupo, y que uno le diga, no, qué pena, pero esa caja no se la puedo conseguir porque eso cuesta mucha plata y no se puede. Claro. No, entonces el propósito nuestro es lograr que la idea se logre tal cual como la concibieron. Claro. Cual. Guionista, director, productor y demás. sonidista, todo, fotógrafo, todo. Escenógrafo, entonces, etcétera, porque la lista es larga. Su misión, no está pensando y cómo le cambio esto para que sea más barato, no. Tiene es que acercarse a esa parte creativa. Y tiene que acercarse a una calidad, ¿verdad? Exactamente. Ese es un tema, por ejemplo, que he venido trabajando ahora en la escuela, que tiene que ver ese tema de calidad, porque nosotros enseñamos muy buenos temas, pero a veces la relación con la industria y con el medio, pues lo dejamos allá y la industria requiere unos mínimos de calidad, eso sí, nada que hacer. Pero bueno. Cuéntenos algo importante de su vida, porque el origen estuvo en el neorrealismo italiano, se transformó en el realismo mágico, si estamos hablando de García Márquez, sí. Y hoy en lo real maravilloso, que es a donde transitó el concepto de realismo mágico. Como llegó con toda esa carga tan importante a una naciente escuela de cine y televisión, hoy una de las más importantes de Latinoamérica, como la que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, yo creo que en ese sentido la creación de la Escuela de Cine y Televisión de la universidad, prácticamente como todo, fue un milagro. En un momento determinado, Focini, que es hoy en día Proimágenes Colombia, dijo que iba a aportar una plata para que se armara una escuela. Y entonces, pues, los que eran directivos en ese momento, pues, claro, prestos a recibir el recurso. Sin embargo, pues eso no fue tan fácil como se pensaba. Y pues ahí la escuela fue avanzando precariamente, sobre todo en la parte tecnológica, porque no tenía nada. Eso eran salones donde ni siquiera se oía bien al profesor. Pero bueno, ahí poco a poco se fueron contratando, la universidad fue contratando profesores con experiencia, profesores que habían hecho realización cinematográfica, que habían trabajado en otras universidades, y se fue conformando un grupo de profesores con alguna experiencia que permitía ya pues tener la posibilidad de generar una generación muy relacionada con el cine, porque es que además la escuela tiene un título ahí que muchos de alguna manera pues se preocupan, que es una escuela de cine y televisión. A pesar de que son dos medios de comunicación,
pues son muy diferentes las formas como se hacen y los Y resultados y hoy demás. sí que se hace diferente la televisión, por ejemplo. Exactamente. Entonces, pues allí se juntaron estos profesores, poco a poco se fue avanzando en generar un programa y eso es un poco lo que se tiene hoy. Hay profesores con experiencia y pues obviamente la propuesta del plan de cine y televisión ha ido creciendo un poco alrededor de las nuevas tecnologías, de otros temas. Entonces hablaba de Cristina Gallego como egresada, por Sí, ejemplo. como Ciro Guerra, que pues hizo su famoso Abrazo de la Serpiente, como Los Viajes del Viento, en fin. Ellos encontraron unas culturas con unas narrativas muy interesantes y las trajeron a sus propias narrativas y las involucraron y allí pues han hecho algunas cosas interesantes. Ahora, un poco de donde iniciamos es en ver en qué medida desde la escuela nosotros nos hemos visualizado y nos hemos acercado, por ejemplo, en este caso concretamente, al cine de García Márquez. Obviamente, dentro del plan de la escuela tenemos asignaturas de teoría, de narrativa, de historia, que pues nos focalizan a los estudiantes en temas que son los fundamentales del cine, la investigación y La construcción del guión, sí, la fotografía, la edición. El desarrollo narrativo, porque es que ahí es donde está el éxito de cualquier cinematografía. ¿Cuál es su desarrollo narrativo? ¿Qué historias cuentan? ¿Cómo las cuentan? Bueno, entonces ya con esas planes andando, pues hemos venido trabajando ya más de 30 años la escuela y pues me pareció muy importante esta propuesta que trae el profesor Ismael y usted a la universidad de analizar un poco el desarrollo de Colombia a través de esa narrativa. De la narrativa de García Márquez. Repitámosla, de la Colombia profunda. Esa construcción de imágenes, esa elaboración de un discurso social que todos los días nos interpela, profesor, ¿por qué? Porque es que nosotros somos como dicen los mismos temas de García Márquez, somos un país exótico que produce y genera y mueve una sociedad pues de una manera tan profunda y además es que es tan diversa nuestra sociedad. Es una de las, yo por lo menos considero, y eso pues lo digo a partir de que he conocido prácticamente pueblo por pueblo de este país, que es una diversidad que permite prácticamente cualquier cosa. Unas posibilidades creativas enormes. Entonces, pues vemos que allí de golpe, con ese genio de García Márquez, empezamos a través de la universidad, los cursos y demás, los planes, a ver cuáles son esas formas de narrar, cuáles son esas estructuras narrativas y quién las crea y cómo las crean. Porque uno se ponía a analizar, bueno, ¿y cuál es el cine de García Márquez? ¿Son sus historias? ¿Son su puesta en escena? Son su manera de escribir, que muchas veces son casi que guiones cinematográficos. Exactamente. Sí. Entonces, pues uno dice, bueno, ¿cómo acercarse? ¿Cómo identificar una escena de una puesta en escena de una película de García Márquez? Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo con Fiorillo una historia de una vendedora de tintos a la madrugada en un pueblo desierto de la costa, donde se acerca un protagonista y una serie de cosas que dan una dimensión bien diferente al tema. Y allí empieza uno a identificar cuál es su cine, cuáles son sus historias, cuáles son su forma narrativa, porque es que ese proceso de construcción narrativo tiene muchos pasos. Entonces, después de que fueron, investigaron
dieron unos resultados, viene el primer proceso de transformación, que es el guión. Uno dice, es que el guión es tal cual como lo dice la historia, ¿no? Porque ahí hay un proceso creativo rotundo. Y una vez se tiene el guión y se ha trabajado, viene la puesta en escena, o sea, la producción en sí. Y ahí hay los cambios que quiera los realizadores, directores y demás. Pueden cambiar desde el texto básico de un diálogo hasta la forma como se mueven los personajes, el fondo, lo que quiera. Entonces es una cosa muy armónica, creativa y contundente en su creación permanentemente. Entonces es un proceso de transformación creativa y de eso pues hay muchos directores aquí que se han sentado a trabajar sus temáticas. Inclusive pues ha habido muchos proyectos para televisión, en fin. Y él sí efectivamente tiene una forma muy particular de visualizar la forma como cuenta la historia, el contexto en el que se realiza y finalmente sus alcances, o sea, sus objetivos, a dónde quiere llegar con esas historias. A desarrollar realmente una historia. Exactamente. Y con eso ya está la película armada, ya luego viene una forma muy particular que tiene ya cada director. En esta trilogía de Amores y Delitos, pues como le digo, trabajamos Luis Alberto Restrepo, con el que yo había trabajado en una película que se llama La Primera Noche, que le voy a facilitar para que la muestre a sus estudiantes. Sí. Y pues sabía de su capacidad como director y nos juntamos y empezamos a hacer esa película de La Primera Noche. Cuando terminamos esa serie, pues se dio la oportunidad de Amores y Delitos y él dirigió una de las películas de la trilogía que se llama Bituima. Y tomaban todas las decisiones, estaban en los puestos fundamentales políticos de la organización y presionan tanto a la población que la población termina aislándose, o sea, saliendo del pueblo, termina desplazándose, autodesplazándose.